La urgencia, sin embargo, también es una presión arterial elevada, pero trae síntomas, digamos, que califican como incómodos para el paciente, más no peligrosos. Es decir, tú vas a tener una persona con hipertensión y te va a decir, típico, que tiene un dolor de cabeza, que tiene mareo, que tiene debilidad, puede incluso decir que se siente ansioso, puede decir que ha sufrido insomnio, estreñimiento, por ejemplo, también el estreñimiento puede venir o puede ser una señal de que hay una presión arterial descompensada. Incluso puede venir cambios de humor, la habilidad emocional, cambio de humor, ¿ok? Anotado. Es decir, síntomas un poquito molestos, síntomas un poquito leves, más que no ponen en peligro la vida y la función de nuestro paciente. Sin embargo, la emergencia es una elevación súbita de la presión arterial y ahí sí se ponen en juego, ahí sí se ponen en jaque la función de 3 órganos. Y estos son, el primero de todos, el que tenemos que proteger. A estos hay que tratarlos como oro molido porque son los riñones. Y el riñón precisamente dice, oye, profe, ¿qué? Ante la emergencia hipertensiva, yo riñón me estoy dañando. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasó, riñón? ¿No estás recibiendo tu jugo? Sí, sí lo estoy recibiendo, pero estoy recibiendo una potencia como si fuera manguera de bombero. O sea que me está lastimando minuto a minuto porque es un chorro de... ¿Ok? ¿Y eso es muy malo? Sí, eso es muy malo. ¿Por qué? Porque al llegar con tanta presión, al llegar con tanta enjundia, al llegar con tanto, digámoslo, con tanta fuerza, me está generando un daño intrínseco. O sea que estarías cayendo en una insuficiencia renal aguda de tipo intrarrenal. Sí, exactamente, profe, de tipo intrarrenal. ¿Cuál es el pleito? Que puedo empezar a joderme. ¿Y cómo vamos a saber que tú estás? ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo sabemos que tu riñón estás jodido? Bueno, primera, porque voy a detectar o vas a detectar los desechos de los que se supone que me tengo que deshacer a elevados. Ok, vas a tener la creatinina, que es la más confiable, por cierto, la urea, el ácido úrico, todos esos se van a ir a la alza, pero sobre todo el siempre detectable nitrógeno ureico sanguíneo. ¿Pero por qué? Riñón. Yo estudio medicina, quiero saber cuál es la razón. Bueno, el problema entonces es que al tener una hipertensión, adivina a quién estás apretando. A nivel de glomérulos, estarías apretando, estarías hipertensionando precisamente la arteriola aferente. ¿Y cuál es el pleito? Que la presión hidrostática va a disminuir. Ok, ¿y la presión hidrostática era muy importante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que a 60 milímetros de mercurio está en pro de la filtración. No tenemos entonces, no tenemos precisamente esa fuerza hidrostática. ¿Pues cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser básicamente que no hay fuerza de Starling que vaya a la filtración, no hay formación de orina, por supuesto, y desde luego va a haber acúmulo excesivo en sangre de los desechos que se suponía que se tenían que ir hacia el sistema tubular y hacia afuera. Ok, entonces básicamente es una disminución de fuerza de sal y presión hidrostática. Exactamente. Ok, presión hidrostática. Bien. Entonces disminuiría tu filtración, llevándonos entonces a un fallo renal que de perpetuarse, entonces sí agárrate de la banca porque sufrirás las inclemencias de la insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Porque nos dice el riñón. Acuérdate, profe, que yo trabajo con 625 mililitros en glomérulo, mientras que vivo con 475. Si no tengo para trabajar y no tengo para vivir, estoy bien muerto. ¿Ok? Anotado. ¿Algún otro punto? ¿Algún otro detalle, riñón? No. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, pasemos al siguiente órgano. Pasemos al siguiente órgano que definitivamente va a turulequearse ante una emergencia hipertensiva. El corazón. Ok, corazón, ¿qué? ¿A ti qué te va a pasar? Bueno, profe, el problema con las arterias o el problema con la hipertensión es que tengo todas las ramas que me nutren a mi corazón, van a estar también hiperapretadas. ¿En serio? Y eso involucra también a las coronarias. Aquí va a haber un pleito doble. Mira, por un lado, las coronarias van a estar excesivamente apretadas, comprometiendo entonces hacia mí mi propio riego sanguíneo. Otro problema que vamos a tener que enfrentar como corazón es el aumento de la poscarga. ¿El aumento de qué? El aumento de la poscarga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gran arteria aorta está hiperapretando, está apretando muchísimo.
Y eso quiere decir que yo, corazón, voy a tener que esforzarme aún más para aventar sangre, para aventar jugo a través de sus paredes. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que teniendo en cuenta que voy a apretar más mucho, como dicen en los libros, más mucho, y que mis arterias coronarias están apretadas, al momento de la sístole, al momento de apretar, sístole, ok, giramos la ruleta de la fisiología. ¿Cuál fase del ciclo cardíaco sería la sístole ventricular? La deyección, o sea, 4, ok, anotado. Entonces, ante la sístole, yo voy a colapsar, a apretar todavía más a mis arterias coronarias, que de por sí ya tienen vasoconstricción significativa. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que el problemita es que eso nos va a llevar precisamente a un daño isquémico. Ok, anotado. Entonces nos llevaría a la isquemia, a la lesión, por supuesto, al fallo diastólico. Después se forma un fallo sistólico. Y finalmente vamos a la necrosis, o sea, básicamente en una emergencia hipertensiva puedes infartarte corazón. Puedo y lo hago, profe. Santa jodida madre, en serio, pero eso no es todo, profe, agárrate de la banca porque hay otro órgano que se va a joder cuando esto suceda, cuando esta emergencia hipertensiva no se revierta. Y ese es, por supuesto, el cerebro. Ay, no. Ay, sí, profe. Ahí está el problema. El cerebro dice, hola, profe, hace mucho que no platicamos. Sí, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo está el cerebro? Bien. Dicen que ante la hipertensión tú también puedes tener, digamos, los problemas. Sí, profe. Yo puedo recibir sangre, sí, pero si esta llega como manguera de bombero, llega muy, muy fuerte, yo voy a recibir un daño y yo no lo voy a tolerar, ¿ok? ¿Qué síntomas vas a presentar entonces, cerebro? Bueno, primera, la más clásica, el dolor de cabeza, ¿ok? Voy a presentar disestesias, ok, alteraciones en las sensaciones, ajá, voy a presentar convulsiones, ok, bien, convulsiones, letargo, obnubilación, coma, y si no lo reviertes, pues nos morimos todos, ok, bien, anotado. Entonces el cerebro también tiene su límite. De hecho, los pacientes cuando tienen una emergencia hipertensiva, principalmente los abuelitos, pueden que entren en esta situación, el delirio. ¿Ok? ¿Delirio? ¿Qué? Descríbete, explícate. Delirio, profe, es una desrealización. El paciente empieza a actuar fuera de sí. No sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe quién está a su alrededor. Sin embargo, responde ante ese desconocimiento. Va a responder de una manera agitada. Va a perder totalmente todo el norte de quién es, qué hace y cuáles son incluso los comportamientos socialmente aceptados. ¿Ok? O sea, que puede que se agarre gritando a media iglesia que él tiene el poder. Sí. Y el sacerdote va a ser el primero en salir corriendo. ¿Ok? Anotado. Entonces, ante una emergencia hipertensiva, todos estos síntomas que presentaría la disfunción cerebral, niños míos, se conoce en el bajo mundo como la encefalopatía hipertensiva. ¿Encefalo qué? Encefalopatía hipertensiva. Ojo, porque también puede ser que sea un paciente que tiene meningitis, puede ser que sea un paciente con infarto cerebral, puede ser un paciente que está empezando a entrar en la hipoglucemia, o puede ser un paciente por contraparte que esté llegando a la hipovolemia por la hiperglucemia, o puede ser una persona que se le esté alterando el pH por exceso de cetoácidos, o puede ser una persona con EPOC que meramente se le esté juntando el dióxido de carbono intoxicando al cerebro. Acuérdate que este es bien llorón para los tóxicos, ok, anotado, pero también es muy llorón para cuando le está llegando la sangre bien recio, bien fuerte. Entonces, ante una emergencia hipertensiva, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primera, medir o ver el estado de conciencia de nuestro paciente, ver qué tan vivaracho está. Y para eso, por supuesto, vamos a ver o vamos a revisar, o de tarea, por favor, revisen si hacen el favor, la escala de coma de Glasgow, que evalúa ciertos parámetros en cuanto a respuesta al dolor, en cuanto a obediencia a órdenes verbales, en cuanto a respuesta pupilar, y en base a eso vamos a ver qué tan aquí o qué tan allá está nuestro paciente. En cuanto al corazón se refiere, ¿qué haríamos? Un electrocardiograma definitivamente en busca de isquemia, en busca de infartos, en busca de arritmias o en busca de alteraciones que nos lleven a pensar en un compromiso sistólico diastólico, ¿ok? Y en cuanto al riñón, ¿qué? Medimos su química sanguínea, medimos sus
sus desechos y empezamos a intuir que el riñón, el corazón o el cerebro se están muriendo. Ok, desencadenantes de la urgencia y de la emergencia, los comentamos la vez pasada, ¿verdad? Desde que te estés infartando, hasta que estés infectado, hasta que te hayas desvelado, hasta que hayas sobrevivido a una intervención quirúrgica, te hayas caído de bruces después de estar patinando o yendo en el patín eléctrico sobre un empedrado. Ajá. Entonces, siempre tiene que haber un desencadenante, buscarlo y en medida de lo posible, por supuesto, revertirlo. Ok, y por supuesto tener en cuenta a los determinantes de la presión arterial. ¿Cuáles? El jugo que lleva adentro. Ok, para entonces utilizar un diurético. Otro, la adrenalina. Podemos bloquearla con los betabloqueadores. Otro, el sistema adrenalina, angiotensina, aldosterona, especialmente la angiotensina 2, que es hiperapretadora de los vasos sanguíneos. Bloqueémosla. Otro, la aldosterona, también la podemos bloquear. Otro, el calcio, también podemos bloquearlo. Otro, el hipersodio, el exceso de sodio, lo que le dicen que no como un hipertenso es sal, precisamente por la teoría que maneja que una excesiva hipernatremia la juega de traspaso pasivo hacia las células, generando un potencial de acción, aunque no fuera requerido. Ok, anotado. Entonces tenemos ahí las opciones de tratamiento. La hipertensión entonces es, aquí lo importante es saber, en cuanto a preguntas de Ceneval, cualquier hijo de vecino le preguntas la definición de hipertensión y te la va a dar, ¿ok? Pero las preguntas que siempre vienen, y ridículamente vienen en el Ceneval y en el Nacional, son que describas estos dos conceptos, sepa. Siempre digo, voy a comprar un color morado y nunca compro un color morado, pero bueno, tengo un buen presentimiento para este fin de semana. Por cierto, estamos a 2 semanas de que ya llegue la FIL. Vayan y no solamente a robarse separadores. Por favor y para favor. Pero bueno, en fin. El otro día dijimos recomendaciones de libros muy bonitos, ¿verdad? Pero tengo la duda de esa de la biblioteca de la medianoche. Entonces, hipertensión acelerada e hipertensión maligna. Ahí está. Ok, hipertensión acelerada e hipertensión maligna. Siempre te van a preguntar estos dos conceptos. ¿Te acuerdas de mí cuando estés ante el examen Ceneval y digan, ah, chale, el profe nos habló de esto? Bueno, ¿qué es la acelerada y qué es la maligna? Bueno, fíjate bien, esto viene de acuerdo a una clasificación, el grado 3 y el grado 4, de una clasificación internacionalmente reconocida e internacionalmente utilizada, que se llama clasificación de Wagner-Baker. Ok, anotado. La clasificación de Wagner-Baker, nos habla de una clasificación de daño crónico de la hipertensión. Esta clasificación se basa en que, ok, ¿tú eres hipertenso? Sí, qué bueno. ¿Todos tus órganos están siendo bañados con la potencia de una manguera de bombero? Sí. ¿Todos se pueden dañar? Sí. Pero esta escala te dice, yo te voy a decir qué tan grave tienes la hipertensión, qué tan avanzado, qué tan jodido estás, basándonos en qué tanto daño le está haciendo a tus ojos. ¿Neta? Sí, exactamente. Basándonos en los hallazgos de la capa coroidea de los ojos, que es la capa de los vasos sanguíneos chiquititos, vénulas arteriolas. Yo a escala de Wagner-Baker te voy a decir, tienes la hipertensión tan jodida que ya te reventó el ojo en cuanto a arterial y vascularmente hablando se refiere. Ok, anotado. Entonces platícanos cuáles serían los hallazgos, los peores hallazgos que nos llevarían a esta clasificación. Bueno, la hipertensión acelerada sería el grado 3 de Wagner-Baker, y eso quiere decir que ante una exploración de fondo de ojo, cosa que van a ver propedéutica el siguiente semestre, vamos a encontrar hemorragias. ¿Hemorragias? Sí. Pero, favor de diferenciarlas con la retinopatía no proliferativa de un diabético. Ok, anotado. Entonces, ya va a haber hemorragias retinianas. Ya va a haber hemorragias, ¿por qué? Porque los pequeños vasos sanguíneos de la capa coroides y de las capas retinianas van a ¿qué? A tronar y a generar esas manchas. ¿Quiere decir entonces que una hipertensión también puede generar esos escotomas negros en la pantalla de visión del paciente, además de la diabetes? Sí, puede pasar. Y si el paciente es puramente hipertenso, o sea, no está acompañado de la mano de la diabetes, y ya tiene hemorragias retinianas o intraoculares, felicidades, ya está en una clasificación número 3 de mi escala Wagner-Baker, y eso se considera una hipertensión acelerada. Ok, anotado. Y otro, en la hipertensión maligna, quiere decir que el paciente ya ha llegado a un daño en el que hay edema de la papila retiniana. ¿Eso quiere decir que qué? Que ya está dañado su nervio óptico, pues, para que nos entendamos. El edema de papila quiere decir tu nervio ya está fregado, ya estás ciego y si no estás te falta poquito. Ok, anotado, pero ¿por qué en la escala de Wagner-Baker nos involucra el ojo? ¿Por qué no el riñón? ¿Por qué no el corazón? Bueno, ¿por qué? Te puedes decir hipertenso a la larga.
1, la ceguera. 2, la insuficiencia renal crónica. Otra vez volvemos a lo mismo. La insuficiencia renal aguda, intrarrenal, por la cuestión de la hipertensión, de no corregirla, y te voy a decir un secreto, no se corrige porque no se siente. Por eso la hipertensión es el asesino silencioso. Como no duele, no buscamos tratamiento y nos lleva directamente sin escala. Después de la diabetes, la hipertensión es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Y bye bye, corazón. Ok, perfecto, anotado. Otras consecuencias a la larga de la hipertensión es el infarto agudo al miocardio, pero sobre todo la cardiopatía hipertrófica ventricular. Ok. Cardiopatía hipertrófica ventricular. Giramos la ruleta de la fisiopatología, niños míos, y recordemos, fíjate bien, si tú y yo somos el corazón y la gran arteria aorta está apretada, nos va a hacer aumentar la fuerza por aumento de la descarga. Eso quiere decir que nos va a llevar a una hipertrofia, pero ¿de qué tipo? ¿De la que engruesa o de la que elonga? La pregunta va directamente para ir a Gabriel, ya está sonriendo porque sabe que le voy a preguntar a él. No, Gabriel, dile por favor a Jonathan que le voy a preguntar a él. Jonathan, te van a preguntar. Eso, gracias. ¿Qué tipo de hipertrofia, chabón? ¿Qué tipo de hipertrofia generaríamos tú y yo siendo ventrículos si nuestra aorta está apretada y tenemos que esforzarnos más? ¿Nos engrosamos o nos elongamos? Sí, la aorta está apretada nada más. ¿Qué? Se... Aumento de la poscarga, no de jugo. ¿Se elonga o cuál era el otro? ¿Elongamos o nos engrosamos? Pues elongamos. Nos engrosamos. Hey, porque acuérdate, fíjate bien, cuando estábamos platicando de la cardiopatía, tú tranquilo, tú tranquilo. Fíjate bien, el problema con los ventrículos, el ventrículo siempre va a decir, mírame, profe, ¿qué? Esquemáticamente hablando aquí estoy, mírame. Ok, hola ventrículo, ¿qué onda, profe? El problema entonces aquí hay de dos sopas. Siempre acuérdense de esto, niños míos, porque eso de la cardiopatía hipertrófica siempre va a venir preguntado en eso de los nacionales. Ok, me dice el ventricular, profe, si me llega a mí mucho jugo, o sea, mucha precarga, agarre el tubo o el popote está demasiado apretado, yo me voy a engrosar, yo voy a hacer más fuerza para poder expulsar la sangre. O sea, voy a tener que hacer muchísimo más potencia. Voy a tener que meterme básicamente al gimnasio, ponerme potudo. Ok, anotado. Entonces, fíjate muy bien, cuando la poscarga, o sea, la fuerza de la aorta aumenta, el corazón se va a engrosar. Cuando le llega demasiado jugo o precarga, se va a elongar. Entonces, hablando de una hipertensión sostenida, una persona que es hipertensa durante muchos años y que no sabe que es hipertensa, su corazón siempre va a estar sometido ¿a qué? A que el popote de la aorta y por lo tanto todas sus ramas está extremadamente apretado. ¿Y el que va a hacer? Va a aumentar su fuerza para poder expulsar el jugo. El pleito entonces, el pleito aquí es que a la larga se va a engrosar. Mientras que cuando le llega demasiado jugo, se va a elongar. Mucho jugo, se elonga, se estira. Mucha presión de salida, se engruesa. ¿Ok? Entonces, aquí el problema sería mucha precarga y en este sería mucha poscarga. Ahí damos. Ok, perfecto, anotado. Entonces tendríamos el problema de la hipertrofia cardíaca a largo plazo en una persona con hipertensión. Sí, otro problema, por ejemplo, en cuanto al corazón y sistema vascular, sería una situación que se llama disección aórtica. Disección aórtica. ¿Qué es eso? Pues básicamente es que a la aorta le sale un aneurisma, se debilitan las paredes, por tanto flujo turbulento, y entonces empiezan a debilitar y a hacer unas bombitas, o peor aún. Una cosa es el aneurisma, que viene siendo consecuencia de la hipertensión, ahí está, que luego revienta y es una catástrofe horrorosa. Y otra cosa es la disección aórtica. ¿En qué consiste la disección? Bueno, la disección consiste en que se debilitan las paredes, pero hay una infiltración a través de la pared como tal. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, imagínate esto. No es un aneurisma como tal, pero sí es un hoyo que hay en la pared vascular de la arteria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que hay sangre aquí corriendo, pero una parte de esa sangre, mira, se va a infiltrar a las 3 capas del vaso sanguíneo. Entonces eso se llama disección aórtica. ¿Y cuál es el problema? Bueno, la disección aórtica, o más bien, ¿cuál es la diferencia? En la disección aórtica, niños míos, la sangre se infiltra en las paredes del vaso sanguíneo. En el aneurisma se forma una burbuja que involucra a las 3 paredes.
Ah, ok, entonces, otra vez. En la disección aórtica, la sangre se infiltra en la pared. En el aneurisma son las paredes juntas, todas las que hacen una burbuja. Ah, ok, ¿Es lo mismo anotado. que el falso aneurisma? El falso aneurisma, el famoso pseudoaneurisma, puede pasar en las arterias o puede pasar también en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasa, el pseudoaneurisma pasa más en una situación espantosa, horrorosa, que se llama ruptura cardíaca. Fíjate bien, hay situaciones en las que el corazón se va a infartar, que es una de las consecuencias que decimos, por favor, Dios mío, que no le pase al paciente. Ahí está el corazón, ridículamente explicado. Ajá, tenemos al pericardio, claro. Tenemos a nuestro pericardio visceral, que está pegado a la víscera, y tenemos nuestro pericardio parietal, que estaría pegado al mediastino, a las paredes, para evitar la fricción. Ahí estamos. Ok. Normalmente, fíjate muy bien, Karen, normalmente los lugares o las ramas que normalmente se nos van a infartar, vamos a poner aquí a la aorta para que no nos perdamos y no nos dé ansiedad como el CHEMS. Ajá, ahí está, míralo. Ahí está. Sus coronarias derechas, su marginal derecha, sus auriculares, la coronaria izquierda, su descendente anterior, sus diagonales, sus intratabicarias, su circunfleja, su marginal izquierda, su arterial auricular izquierda. Ahí estamos. Ok, el problema con el pseudoaneurisma pasa mucho en las rupturas cardíacas. ¿Cómo es? Bueno, lo más peligroso, lo peor que le puede pasar a una persona es que se le infarte la parte anterior del corazón. Y adivina qué es lo que más se infarta. ¿Cuál es el pleito? Que aquí hay una necrosis, hay un infarto, hay una gangrena, ¿ok? Toda esta parte ya se murió. El problema, por ejemplo, de estos pacientes es que esa parte que se gangrenó básicamente es parte muerta, parte que ya no tiene grosor, parte que ya no tiene fuerza para resistir. Sin embargo, si sigue la turbulencia de sangre entrando y entrando y entrando y moviéndose, esta parte va a sufrir una ruptura que se llama ruptura de pared libre. Básicamente se abre un hoyo, en el corazón, un agujero tal cual, y la sangre va a empezar a salir. ¿Se va a afogar hacia dónde? Hacia el pericardio. Entonces, la sangre de estos pacientes que se les rompió, literalmente se les trozó, se les abrió, se les ulceró, esto van a generar un hematoma, o sea, un acúmulo de sangre aquí. Normalmente dependiendo de la ruptura de la pared, esa sangre puede ser contenida por el pericardio. El pericardio, sí, el pericardio puede hacer, a pesar de ser una bolsita de grasa, puede encapsular. El pericardio puede decir, mira, no te preocupes, yo estoy bien pegado al corazón. Sí, se le rompió la pared, pero yo pericardio, como soy muy pegajosillo, me le pegué y contuve. O sea, el pericardio puede contener ese sangrado. Sí, el pericardio puede jugarla de pared ahora que no hay pared. Sí, exactamente. Bien, anotado. Pues gracias, pericardio, ok, pero no siempre pasa eso, lamentablemente. Ahora, el problema con estos es que muchas veces, cuando hay una ruptura cardíaca, es una ruptura, o sea que se rompió una estructura, o sea básicamente hubo un daño, una herida, una dilución de continuidad. Y tú sabes y yo sé que eso va a liberar del tejido, pero giramos la ruleta de la fisiología, va a liberar obviamente colágeno, que es el principal ingrediente del tejido extracelular, pero sobre todo si se rompió, si se quebró, si se perforó, hay mucho factor de von Willebrand. Adivina quién va a llegar a ser hemostasia primaria o coagulación primaria, las plaquetas. Esas van a llegar entonces aquí. Después van a llamar a los 12 de la coagulación, se va a generar su vía intrínseca, su vía extrínseca, y van a generar un coágulo. Y entonces básicamente ahí, si el paciente ha sobrevivido y si no fue una salida de sangre masiva, se genera un pseudoaneurisma. El aneurisma es una burbuja que incluye sangre y que incluye las 3 paredes de los vasos sanguíneos. El pseudoaneurisma vendría siendo una ruptura o una colección de sangre contenida por el pericardio por un lado y por el otro lado también contenida por un tapón plaquetario. O sea, no es un aneurisma como tal, solamente es una burbuja como un chicle bubaló que básicamente está siendo contenida pero por estructuras que no tienen que ver ni con la pared cardíaca ni con la pared del vaso sanguíneo. ¿Sí, más o menos? Bien.
Esas serían los pseudoaneurismas, una de las principales complicaciones y causas de mortalidad en un postinfarto. Eso es lo malo. Normalmente la gente no corre con tanta suerte. Normalmente la ruptura cardíaca es masiva y el pericardio no alcanza a adherirse para contenerlo. Y básicamente, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? ¿Qué tanto es mayoría, profe? En el 90% de los casos, en realidad, se perfora tanto la pared junto con el pericardio visceral y entonces la sangre empieza a salir y a depositarse en el espacio pericárdico. ¿Cuál es el problema? Que el corazón recibe sangre, o sea que la bolsa pericárdica básicamente se llena. ¿Cuál es el problema? Un pericardio lleno de sangre empieza a hacer ¿qué? Aplastamiento del corazón. ¿Cómo es eso? Sí, el corazón quiere diastolizar, pero el mismo pericardio lleno de sangre, una bolsa llena de agua, ya no se lo permite, aplastando al corazón con su propia bolsa, no dejándolo hacer diástole. Una situación denominada taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Secundario a ruptura cardíaca. Secundaria a infarto anterior. Secundario a aterosclerosis. Secundario a que se les aceleró por ser hipertenso. Secundario a que no sabemos por qué, pero hipertenso fue. Tanta madre. Ese es el problemita con estos pacientes que tienen la ruptura de pared libre o la ruptura cardíaca. ¿Cómo la ves? Qué patada en la cara, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Dudas? Demonios, profe, entonces la hipertensión, como dijimos, para poderla controlar tenemos que saber o tenemos que ver qué opciones tenemos. Exactamente, los determinantes que habíamos dicho la otra vez. El agua, la manguera, al corazón, la adrenalina, ¿vale? La aldosterona, la hormona vasopresina también, que sería la antidiurética, porque también presiona los vasos sanguíneos, poquito si quieres, pero los presiona. La angiotensina, 2. Y el siempre disfrutable calcio. Claro, también el sodio y su amigo de la sal. ¿Ok? Entonces, si tenemos, sí, también nos falta un punto muy importante, el hermano de la aldosterona, que también a grandes dosis la juega como ella. Mira, ¡ay no! Cortisol, ¿qué? Cortisol, ¿qué? ¿Tú puedes retener sal y cloro? Sí, y también retengo agua, profe. ¿En serio? Sí. Y también aprieto los vasos sanguíneos. Hago lo mismo básicamente que la aldosterona. ¿En serio? Sí. Oh, chale, pues ojalá no lo hicieras. Pues sí, profe, ojalá, pero lo hago. ¿Cómo la ves? Ok. Entonces quiere decir que todos estos en exceso nos van a joder la hipertensión y en base a eso vendría el tratamiento, así es. Pero bueno, cortisol, ¿qué? Ya que estás aquí, platiquemos de ti. Sí, dicen que tú también puedes dar hipertensión, así es, profe, así que cuídate de mí. Ok, cortisol, ¿qué? ¿Tú das hipertensión? Sí, cuando hay una enfermedad. Bueno, sí, pero de manera natucha. ¿Qué es lo que tú haces por la causa? Así es, profe, pregúntale a uno de tus muchachos que haya pasado por ti, por tu clase en fisiología semestre pasado. ¡Excelente! Les preguntaré, si giramos la ruleta de la fisiología, para preguntarle a Karen si entraste a la clase en aquellos ayeres de cortisol. No, eso quiere decir que... Como que te acuerdas, como que no. No te preocupes porque Yamilet sí se acuerda. Yamilet, platícanos todo lo que recuerdes del cortisol, por favor, farfabar. Bueno, mira, más bien como dicen, califícame. Yo voy a ir hablando del cortisol y tú me dices que si es cierto o que no es cierto, o si lo estoy haciendo bien. Primero, sale de la corteza suprarrenal, o sea, de la cáscara, ¿ok? A diferencia de la aldosterona que sale de la glomerular, sale de la del medio que se llama fascicular. ¿Ok? Anotado. El cortisol, el cortisol entonces, habíamos mencionado que de manera natucha, es la hormona del estrés, pero del estrés fisiológico, ¿ok? Sale de ahí. ¿Quién regula al cortisol? ¿Quién le dicta al cortisol que chache? Bueno, como es parte del sistema endocrino, no puede negar la cruz de su parroquia, o sea, no puede negar su sistema de control, que es el famosísimo y siempre disfrutable eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Ok, entonces nos vamos hacia el cerebro y decimos, hola cerebro, hola, ¿cómo estás, profe? Bien, ¿y tú? Bien, no me quejo.
Pues quéjate, porque está demostrado científicamente y en estudios médicos que la gente que somos quejumbrosas vamos a vivir más tiempo. ¿Neta? Sí. Porque siempre sacamos toda la frustración. ¡Ah, qué bien! Dios bendiga a los amargados. Ok. Oye, ¿qué? Todo empieza desde el hipotálamo, ¿no? Sí. Oye, hipotálamo, mande. ¿Tú tienes hormonas para liberar al cortisol? Sí, profe. ¿Y cómo se llama? Se llama CRH. ¿CR7? No. CRH. Hormona liberadora de corticotropina. Ok, anotado. Oye, hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué? Hormona liberadora de corticotropina. Mande. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a bajar directamente hacia la glándula hipofisiaria. ¿Y qué vas a hacer ahí? Voy a estimular, profe, voy a estimular a las células que van a formar la hormona que sigue. ¿Y cómo se llaman esas células? Se llaman células corticotropas. Ok, hormonas corticotropas. Ok, ¿y esas qué? Bueno, una vez que han recibido la hormona liberadora de corticotropina, eso dicen, profe, ¿qué? Recibimos la solicitud. Ok. Adivina, hace 2 semanas qué maestra favorita tuya, Omarcito, me mandó solicitud de amistad, pero todavía no le acepto porque no sé qué esté tramando. No sé, me da miedo. Tengo miedo, como dicen, tengo reserva. Pero sí, yo dije, Dios mío, ¿será una visión? ¿Será un estafador? No, te juro por Dios que ahí está. Y ahorita voy a ponerte mi Facebook para que veas que dice ahí. Ahí está y ahí sigue la solicitud. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué estará tramando? La pregunta más importante es poner aceptar o poner no aceptar. Cosa que se dilucidará al final del semestre. Entonces, corticotropas, células de la adenohipófisis, ¿ustedes qué van a hacer a favor de la causa? Esto, mira, profe, vamos a sacar hormona adrenocorticotropina, la misma que saca la aldosterona. Sí, y esta también va a ir a la capa fascicular y precisamente va a hacer que el cortisol salga a jugar. Ok, bueno, anotado. Oye, cortisol, ¿qué? ¿Y tú de dónde vienes? ¿De qué estás hecho? Estoy hecho de colesterol, profe. ¿En serio? Agarras el colesterol, utilizas una enzima hepática que se llama desmolasa y me conviertes en pregnenolona. Y de esa pregnenolona se puede ir a formar miamil, se puede ir a formar sulfatos de dihidroepiandrosterona, que es básicamente la materia prima para la testosterona, estrógeno y progesterona, como avión. Se va y forma precursores para la aldosterona o para mi cortisol o para lo que sea que se necesite. ¿Cómo lo ves? Bien, ok. La ACTH entonces, que viene de la adenohipófisis, va a ir en la capa fascicular y va a liberar el cortisol. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En respuesta a qué? Normalmente entonces el cortisol, Yamilet, forma parte de lo que sería nuestro ciclo circadiano, o sea, el que nos va a repartir energía cuando tenemos que despertarnos en la mañana, cuando tenemos que estar activos en la escuela y se va a ir a dormir a la hora que normalmente nos vamos a dormir nosotros. El estudiante de medicina promedio está comprobado que se duerme entre las 12:30 y la 1 de la mañana. ¿En serio? Sí. Al menos eso era en mis tiempos. ¿Estudiando, profe? No. En aquel tiempo en el Fox daban los Simpsons a las 12:30. Y tenía que verlos, cuando eran buenos, por supuesto, ¿verdad? No las bostas de las últimas temporadas y peor aún cuando cambiaron las voces. Ajá. Pero oye, profe, en aquel tiempo lo daban a las 8:30. Sí, pero volvían a repetir el mismo capítulo a las 12:30 y adivina qué, tu profe lo veía. Bye. Y oye, ¿y la fisiopatología? No me preocupaba porque tenía el mejor maestro de todos los tiempos, el profesor Arias. Y no importa que yo no supiera un tema, yo sabía que entrando con él lo iba a dominar pronto. Ok. ¿Pero se encarga del ciclo circadiano? Sí. Otra función del cortisol aumenta. Mira, profe, este es el problemita. Mira, yo siempre me voy a asegurar de que tengas esto. ¿Glucosa? Sí, porque básicamente la glucosa es la fuente de energía, ¿que no, profe? Sí, la fuente de energía siempre va a ser la glucosa, al igual que el oxígeno. El pulmón se encargará de que respires y que entre pero yo siempre me voy a encargar de que haya glucosa sí o sí. ¿Cómo? Bueno, que haya y que se procese. Yo, cortisol, soy un gran promotor de la glucolisis, adentro ya de el siempre disfrutable citoplasma. ¿En serio? Sí. Yo genero o yo propongo la glucólisis para que sea o venga el ácido pirúvico y después de los procesos de descarboxilación y fosforilaciones oxidativas se obtenga acetilcoenzima A y se vaya a Alcohólicos Anónimos de 13 pasos del ciclo de Krebs. ¿Cómo la ven? Qué bien. Oye, ¿qué? Cortisol, mande. Tengo una duda. ¿Cuál? ¿Tú dónde actúas? Actúo en todas las células, profe. Pregunta de Ceneval. ¿En dónde están los receptores para el cortisol? ¡Ojo! Como son hormonas, como son sistema endocrino, acuérdate que cada hormona, o al menos las más preguntadas, te van a decir, oye, ¿qué? ¿Sabías que, profe? No sabía, dime. Ok, ¿sabías que existen receptores para hormonas? Depende de la hormona que seas,
vas a tener receptor en la membrana. Depende de la hormona que seas, vas a tener receptor en el citoplasma. O depende de la hormona que seas, vas a tener receptor en el núcleo. ¿En serio? Sí. Ejemplos, profe. I.E, o sea, en example, si es que eres muy gringo. Ok, anotemos ejemplos. Un ejemplo de hormona que tiene su receptor en la membrana, no me dejarás mentir, es la insulina. La insulina tiene un receptor en la membrana. Acuérdate, 2 unidades alfa, 2 unidades beta, que ensamblan gracias a la insulina, entran y activan una proteína que se llama tirosinquinasa, la cual se fosforila, la cual retaca potasio al mismo tiempo, y activa el impuesto sobre la renta, o sea, al ISR1, o sustrato de receptor de insulina tipo 1, el cual activa el fosfoinositol 3 quinasa, y luego activa la proteinquinasa, y luego hace que la célula cache para decirle a sus ribosomas que formen un GLUT4, y entonces puede entrar la glucosa, un sistema mejor conocido como el segundo mensajero. La insulina lo hace tocando las puertas, o más bien tocando desde afuera. ¿Sí? Ok, anotado. Una hormona, o dame un ejemplo, profe, de una hormona que llega y negocia directamente con el núcleo. Hay unas que son bien especiales y que son bien preguntadas en los Cenevales, y le llamamos así, mira, T3 y T4. A ver, María Purísima Karen. Ego te absolvo, pasaste. La pregunta es: ¿a qué estuviste? Dios mío, tengo que ser más observador. Imagínate, se me escapan y ni siquiera los veo. Digo, al menos para salir y levantarse un piedrazo. Ok, bueno, entonces, la hormona tiroidea, la T3 principalmente, la C4, acuérdate que se desyodasa al entrar a la membrana, pero ellos van y tocan directamente al núcleo. Ok, cortisol, ¿qué? ¿Tú dónde o en qué parte de esos 3 lugares tú actúas? Mira, profe, ¿qué? Yo actúo a nivel de citoplasma. Yo cortisol entro. ¿Así nada más entras? Sí. Yo cortisol puedo entrar a la célula y directamente a la membrana me deja pasar. ¿En serio? Sí. Y si giramos la ruleta de la fisiología y les pregunto qué tipo de transporte es ese, ¿ustedes me responden? Pasivo, simple, por liposolubilidad. Ok, anotado. Entonces, cortisol entras. Ajá. ¿Y quién te va a recibir? Ahí me recibe una proteína o un receptor que anda flotando en el citoplasma que se llama SHP90. Preguntaron en el Ceneval, por cierto, ¿eh? ¿Cómo se llama el receptor que va a recibir en las células comunes y corrientes el cortisol para hacerlo actuar? HSP90. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Magali. Qué gusto verte. ¿Ya ves que sí me acuerdo de tu nombre? Debe ser que tengo buena memoria o debe ser que está en tu scrub de quirúrgica. Sí, ¿verdad? Qué padre. Mira, Magali, te presento mi bloque 1 de fisiopatología de medicina. Les presento a Magali, una de mis muchachas. Acércate, Magali, no te cantes miedo, acércate. Magali, una de las estudiantes con más onda de biomecánica. Estuvimos hace un año. Aquí o en el 113, aquí, ¿verdad? Estamos con lo de, aquí estaba la niña del sándwich. ¿Verdad? Exactamente. Vale, Manuel. Vienes. Vienes contigo. No sabía que era con usted. Voy a venir al INPE. ¿Qué relación social tienes con allá? No conozco. ¿Y por qué te estás dando una bolsa? A ver, vamos a ver qué más portan. A ver. Eso se vuelve confuso. No se conocen, nunca se han visto, se dan alguna bolsa negra y es una caja de galletas. ¿Estás seguro que son galletas? Hay líneas que no se tienen que cruzar. Hay cosas que es mejor no saber. Bueno, pues qué gusto, Magali, qué gusto verte y qué bueno, y salúdame a tus compañeros. ¿Cómo está Superman? Superman era un muchacho, no me acuerdo bien del nombre, pero una vez traía una camisa de Superman y a partir de ahí yo le dije Superman o Capitán América, no me acuerdo. Te parecía Richie, mira, era muy parecido a él. Con gorra que estaba de aquel lado donde está Daphne. Ya es Maximiliano. ¿Tiene otro nombre? Max Hurtado. Creo que sí. Bueno, me saludas a él, a la niña del sándwich y a Isabel. Ay, ¿qué te dice? Aquí está. Ay, estoy. ¡Hola, Eli! Pues qué gusto, mi hija. Me la saluden mucho a todos y que estén muy bien. Gracias. Bye, chao, chao. Adiós. Bye. Le deposito ahorita su amiga. Sí. Eso se vuelve cada vez más confuso. O sea, no se conocen, es la primera vez que se ven una bolsa de galletas y depositar. Bueno,
Es algo muy extraño, pero las piezas encajarán un día. Bueno, entonces, todas las células que utilicen al cortisol para chachar, o sea, todas, tendrán su receptor HSP en 90, ¿ok? Cortisol, ¿qué? Y una vez que tú haces match con ese HSP 90, ¿qué es lo que se supone que tú haces? Pues básicamente me dirijo al núcleo para negociar la transcripción, la traducción y que los ribosomas se pongan a trabajar en lo que se supone que la célula haga. ¿Y qué hace? Bueno, por un lado, vamos a otorgar glucosa, ok. Otra función del cortisol entonces para favar, otro es que yo siempre me voy a asegurar, profe, aquí viene un punto muy importante, yo siempre me voy a asegurar de que haya calcio, ok. Cortisol, ¿qué? Tú siempre te aseguras de que haya calcio, ¿sí? ¿Y ese de dónde lo vas a sacar? Bueno, la influencia de mi cortisol, mírame, profe, cuando tú te estés agotando el calcio, mi máximo triunfo va a ser desmineralizar el hueso. Y yo no voy a decir, ¡no hagas eso! Sí, sí lo tengo que hacer. A menos que tú siempre estés tomando leche o siempre estés tomando carne, no va a haber problema. Pero si falta el calcio en la sangre, yo lo voy a sacar de donde quiera que lo encuentre. Y yo, cortisol, por fortuna, soy muy compa de esas células tan simpáticas que se llaman osteoclastos, que básicamente van a estar desmineralizando el hueso cada vez que se necesite, a diferencia de los osteoblastos, que serían los que incorporarían calcio. Ok, anotado. Entonces, clasto versus blasto. Y yo, cortisol, hago eso, ¿ok? O sea, tú... Gracias. Tú harías, o tú la juegas, básicamente, tú la juegas de hormona paratiroidea. Sí, exactamente, yo la juego de hormona paratiroidea, pero chiquito. Ok, perfecto, anotado. ¿Qué otra cosa haces, querido cortisol? Bueno, mira, profe, yo me encargo de esto. ¿Proteólisis? ¿Qué? Proteólisis, sí. ¿Y qué es eso? Bueno, la proteólisis, profe, la proteólisis es básicamente que yo voy a degradar las proteínas de tu cuerpo. ¿Pero por qué? ¿O en pro de qué? Bueno, cuando a ti te haga falta glucosa, yo la voy a sacar de donde yo pueda. ¿Y cuál es el problema? Que si no tienes sustratos para sacar ni grasa ni carbohidratos, me voy a ir en contra de las proteínas. Voy a desfragmentar tus músculos, voy a utilizar los aminoácidos en un movimiento maestro, o mejor dicho, le voy a pedir al hígado que lo haga, que convierta aminoácidos en glucosa, o un movimiento que se llama gluconeo. ¿Ok? Gluconeogénesis. Ok, entonces vamos a obtener glucosa de sustratos que no son carbohidratos propiamente. Ok, perfecto, anotado. Otra cosa que hagas, querido cortisol, sí. Yo le voy a decir al hígado, que deja de ser flojo y empieza a sacar tus reservas. ¿Cuáles reservas? La del glucógeno. Voy a propiciar la glucógenolisis. Ok, glucógenolisis. Todo en pro de siempre, insisto y repito, tener glucosa. Ok, perfecto, anotado. ¿Qué otra cosa? Otra cosa que yo, a cortisol, voy a hacer por la causa, profe, es... esto, mira. ¿Lipogénesis? Sí. O sea que yo voy a propiciar la creación de tejido graso o de depósito graso en ciertas partes del cuerpo. Acuérdate, las moléculas grasas tienen varias rutas. 1, se utilizan para la energía. 2, se utilizan para estructura. O 3, se van y se depositan a las células adipocitos. ¿Ok? Cuando se depositan en los adipocitos, se llama, o es un movimiento de creación de tejido graso o advenimiento, agregación. Y yo me encargo de generar eso. ¿Cómo la ves? Yo soy promotor de la lipogénesis, creación de grasita, ¿ok? Pero también soy promotor de la lipólisis. O sea, tú la haces formarse y tú la degradas. Sí, exactamente, profe. Yo la hago formarse y yo la degrado. O sea que, gracias a mí y dependiendo de mi dosis, creo y deposito grasas, o gracias a mí y a mi cantidad, yo puedo sacar la grasa y convertirlos en los ácidos grasos libres y en los monoacilgliceroles. Todo depende de que se necesite. Ok, perfecto, anotado. Qué bueno. ¿Algo más que tenga que ver contigo, cortisol? Sí, yo soy un regulador del sistema inmune. Yo soy un regulador del sistema inmune. Ok, pero hay varias regulaciones, querido cortisol. Hay regulaciones a la alza y hay regulaciones a la baja. ¿Cuál de las dos haces tú? A la baja. ¡Traidor!
Vendepatrias, cambiacapas, ¿por qué? Cortisol, porque eres un regulador del sistema inmune a la baja. ¿Qué no se supone que las defensas las necesito? Y más ahora que viene el COVID y el hemófilos influenza, que no es lo mismo que el virus influenza. ¿No se supone que las necesito todo lo que dan y a tope? Sí, pero para todo tiene que haber regulación, profe. De hecho, dame las gracias de rodillas. ¿Por qué? Porque de manera natucha, tu sistema inmunológico se activa y este va a agredir y agredir y agredir hasta el infinito. Yo, cortisol, soy un mediador de la guerra. De hecho, gracias a mí, cuando tú tienes a un invasor adentro, una vez que ya fue eliminado, el sistema inmunológico es acallado, es tranquilizado, es enfriado por alguien. Yo soy ese alguien. Ah, ok, anotado, bien. Oye, gran cortisol, sí. De nada, profe, todos deberían de tener un amigo como yo. Oye, pero ¿cómo lo haces? Mira, ese es el punto muy importante. Yo, cortisol, soy un bloqueador de estas cochinaditas. ¿Leucotrienos? Sí. ¿Y de dónde vienen los leucotrienos? No lo sé. Pregúntale a tus muchachos, a tus chiquilines. ¿Por qué? Porque ellos vienen de patología, la materia preferida de Omarcito. Así que pregúntales de dónde vienen los leucotrienos. Miguel Ángel, ¿te acuerdas? ¿De dónde vienen los leucotrienos? Te voy a ayudar. Vienen de un rollito que se llama cascada de la inflamación. Empiezo yo y sigues tú. Se destruye la célula y se liberan fosfolípidos. Ok, hay una enzima que los va a convertir en ácido araquidónico y se llama Fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2 principalmente. Ok, esa va a convertir ácido araquidónico, que ese sigue siendo medio toxicón y tiene que ser convertido precisamente posteriormente por las hermanas Cox, mejor conocidas como la ciclooxigenasa, la 1 y la 2. Y eso nos va a dar 3 productos: la prostaglandina, el leucotrieno y el tromboxano. ¿Ya? Ok, entonces quiere decir que el leucotrieno sería la llamada de auxilio para el sistema inmunológico y también uno de sus principales banderines de arranque. Pues el cortisol dice, yo trueno esto, yo no voy a permitir que esto chache. ¿Y cómo lo hago? Por medio del bloqueo de la fosfolipasa. La fosfolipasa es una enzima básica para que se inicie la cascada de la inflamación. Yo, cortisol, la voy a bloquear y no va a haber leucotrienos. Ok, perfecto, anotado. Oye, ¿qué? Pero el profe acaba de decir algo, que había tromboxanos. Sí, eso se me olvidaba también, dice el cortisol. ¿Adivina qué, profe? Ay, no. Sí, adivina qué. También soy antiplaquetario. Antifunción de las plaquetas. ¿Por qué no hay tromboxanos? ¿Y el tromboxano para qué servía? El tromboxano sirve para que las células se activen. Acuérdate que las plaquetas tienen que pasar por 3 fases una vez que se les ha llamado a la aventura. Y uno de ellos es la adhesión, la segunda es la activación y finalmente la agregación. Los tromboxanos son componentes de vesículas que están adentro de las plaquetas, que una vez que han sido agregadas, una vez que han sido adheridas, van a hacer que se aumenten su tamaño y les salgan estípulas, como si tronaran como palomitas de maíz en el cine. ¿Y eso qué? Bueno, el problema es que yo, cortisol, bloqueo eso. Chale. Entonces, ante ti, cortisol, yo no voy a tener plaquetas, yo no voy a tener coagulación. No la vas a tener, pero básicamente es por seguridad, profe, porque si tú le pegas al pizarrón así, mira, te puede salir un morete en la palma de la mano. Gracias a mi cortisol, yo regulo que lleguen plaquetas, que no haya tanto taponeo, que no haya tanto coágulo, para que no tengas el problema de las tromboembolias. ¿Cómo la ves? Así que básicamente te protejo. Bien, anotado. Pues gracias, cortisol. Sí, nada, ¿qué, profe? Perfecto, anotado. ¿Qué otra cosa haces por mí, querido cortisol? Mira, yo soy un regulador, o yo trabajo junto con pegado a esta cosita. ¿A la hormona del crecimiento? Sí, la hormona del crecimiento chacha cuando estás dormido, chacha cuando estás de noche, chacha como a las 3 de la mañana. Y yo le ayudo para proporcionarle la glucosa que va a necesitar. Bueno, gracias. Otra cosa, profe, ¿qué? A los vasos sanguíneos, adivina qué les hago. Ay, no. Ay, sí, los aprieto. Soy un vasoconstrictor. Poquito, pero básicamente los aprieto. Vaya, santo Dios. O sea que a grandes dosis tú eres dañino también, al igual que el hiperaldosteronismo, el hipercortisolismo,
es dañino para mí. Sí, pero no me gusta que le llames hipercortisolismo, por lo que me gustaría que te vieras más fresa. Ok, ¿cómo le llamo entonces? Le llamamos síndrome de Cushing. Causas del síndrome de Cushing. Bueno, síndrome de Cushing, defínete un conjunto de signos y síntomas que en el cuerpo van a tener resultado de la exposición excesiva de cortisol. Ok, ¿Puede anotado. ¿Puedes repetirlo? Sí, síndrome de Cushing es el acúmulo o el conjunto de signos y síntomas del cuerpo. Cortesía no, gracias hijo. Mira, frutos rojos, bien. Aunque las moras o esas cosas no sé de qué tienen de rojo, ¿verdad? Pero bueno. Así, conjunto de signos y síntomas en el cuerpo por exposición excesiva a cortisol. Algo pasó en nuestro cuerpo que se expuso demasiado al cortisol e hizo modificaciones tanto funcionales como corporales como incluso de apariencia. Y eso se llama síndrome de Cushing. ¿Síndrome de Cushing? Sí. Siempre hay que aprendernos los nombres, sonamos más profesionales y más fresas. Es como cuando dicen, es que yo tengo ovario poliquístico. No, no se dice ovario poliquístico, se dice síndrome de Stein-Leventhal. Ok, anotado. Bien, entonces el síndrome de Cushing es lo que le va a pasar a tu cuerpo cortesía del exceso de cortisol. Ah, y entre ese problemita que va a venir, viene la hipertensión. Ok, anotado. Entonces, además de todos estos reguladores, además de todos estos culpables, tendríamos al exceso de cortisol, que nos va a llevar precisamente que una de las grandes manifestaciones sería la hipertensión arterial, considerando la secundaria con una causa conocida. Y comienza. Primera causa de síndrome de Cushing, Valeria. Primera causa de síndrome de Cushing. La inmensa mayoría, antes era la segunda, pero ahora ya es la primera, mira. Medicamentosa. O sea, medicamentos que imitan el cortisol. ¿De dónde conoces a Magali y a Manuel? No la conozco. Te va a depositar, le diste unas galletas. ¿Cómo estás? Bueno. O sea, tengo dos roomies. Una enfermera y un pasante. Ey. Y ella vende como estas cosas de galletas. Galletas. Y ella está ahorita en inglés y me dijo que se lo pudiera pegar y dije que sí. Ok. ¿Dónde rentas? Yo casi por Blatos, No me jodas, ¿por qué tan lejos? porque es barato. Pues sí, ¿cuánto te cobran? 3. ¿3? ¿Órale, qué es casa? Sí, es una casa. ¿Cuántos roomies son? En la planta baja nomás hay una muchacha que es la enfermera y en la parte de arriba somos el otro muchacho y yo y arriba son otras 2 personas. 5. Sí. ¿Les cobran 3 a cada uno? 15. Sí, ¿verdad? Ok. Espero que sí. Órale, wow, asombroso. Hasta Oblatos, ¿qué tan lejos de la clínica 110? Pues no muy lejos, es Circunvalación y Juan Pablo II. Acá donde está el puentito este. Ajá. Ahí están los Wingman o las alitas ahí. Órale, qué bien, excelente. No te queda lejos. No, no está. ¿Te vienes en bici o a pata? ¿En camión? En camión. Bien, excelente. Bueno, ok, gracias entonces. Dios bendiga a los roomies. ¿Cómo recuerdo yo los roomies? Ese era un problemón porque a veces teníamos unas chocitas, cajas de ratón, donde ponían básicamente 2 cables en el mismo cuarto. El problema es que siempre me tocaba compartir 4x4 con el que roncaba. Y yo puedo soportar cualquier ruido. Yo dormí en el internado, mira, en el piso en un cartón y cuando había día de fiesta con un suelo de almohada. Y puedo dormir con gente que está muriendo, puedo dormir con gente que está gritando, puedo dormir con ambulancias que están yendo y viniendo, puedo dormir con los respiradores artificiales, pero no puedo y no soporto a la gente que ronca. Te puedes dormir, es más, hasta te arrullas con el ventilador artificial. O el típico monitor del moribundo, ¿no? Tit, tit, tit. Pero ya no se oye. Tú duermes más a gusto cuando ya no se oye. Pero no puedo dormir cuando hay alguien que ronca. Es ese sonido que les hace la laringe, como que sientes que se ahogan. Es ese sonido de que no puedes conciliar el sueño porque los oyes así. Y yo, ay, desgraciado, y otra vez. Ay, o sea, no es tu culpa, pero de veras que te aseguro que me dan ganas de agarrar una almohada, ponérselas en la cabeza y agarrar un cuchillo y darle para la almohada. Pero bueno, fantasías animadas de video, Hay una, a los que roncan mucho, de hecho hay una enfermedad, una condición muy exagerada de las personas que roncan que incluso llegan a atragantarse o ahogarse o se cierra tal cual la epiglotis por precisamente tanto colapso de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces el rollo
A ver, María Purísima. Apréndalo, búscalo en internet y toque de nuevo. Entonces, hay una exageración de eso que se llama apnea de sueño o apnea obstructiva de sueño. Son personas que precisamente ese espasmo de la laringe, ese espasmo del epiglotis, que en realidad pues, es un repliegue de músculo liso, les cierra la vía respiratoria por unos segundos, dejan de respirar y no pueden dormir porque se están despertando a cada rato. Ay, María Purísima. Ego te absorbo, bájale. Bienvenido y buenos días. 10 de la mañana, venga. Entonces, así, el detalle es que ellos tienen que utilizar un respirador, un aparatito especial que se llama CPAP. Es un aparatito que cuando ellos respiran avienta aire precisamente para evitar el colapso de la cuestión epiglótica. Ahorita no me acuerdo del acrónimo, pero sí, básicamente es un aparatito que genera presión positiva al final de la expiración o con la inspiración, pero sí lo están utilizando. Normalmente esas cuestiones se resuelven con broncodilatadores o con relajantes del músculo liso, pero cuando es demasiado el espasmo que tienen eso que se llama la apnea de sueño, sí ocupan ese aparatito, se llama CPAP, C-P-A-P, CPAP. Pero no sé si se oye esa madre. Sí, se oye, pero es un poquito más soportable que los ronquidos de la gente. Que es lo que hacía que cuando era foráneo siempre rentara solo. Prefería rentar solo que con un roncador. Pero bueno, hay sonidos que no soportamos, ¿verdad? Así como cuando la tinta se le está acabando a los pulmones del profe también. La gente dice, ay Dios mío, profe, no talles eso en el pizarrón. Bueno, pues no lo tallo. Pero bueno, así las cosas. Deudas, niños míos, hasta el momento. Medicamentos así. Bueno, los libros de antes, o los libros antiguos, o los libros de fisiopatología, no dividen el Cushing en dos sopas. No dividen al Cushing exógeno, o sea que la hormona viene de fuera, como en el caso de la medicamentosa, y otro que se denomina síndrome de Cushing endógeno, que viene de adentro. Alguna parte del cuerpo está produciendo cortisol en exceso y demás. Ok, perfecto, anotado. Ahora, ¿en la medicamentosa qué es? Bueno, ya hemos platicado de los medicamentos corticoides, uno de los temas más importantes que se van a revisar en Pharma. Ok, por cierto, a ver si alcanzo, al ratito voy pregunto, a ver qué tal lo de Pharma. Esa materia de Pharma de bloque 13, Karen, sigue siendo de un sustituto. Escuché rumores, digo, no sé quién es el dueño legítimo de esa materia, es alguien que obviamente está de permiso, pero sigue siendo un sustituto, y creo que ese sustituto que está este semestre, creo que ya no va a poder el siguiente semestre, porque creo que se va a hacer, no sé, algo va a ser, creo que ya empezó su especialidad o algo así, creo que sí pasa a nacional y qué bien por él. Voy a preguntar a ver si me la dan, les voy a decir si es que me la dan, estaré en el bloque 13. Bloque 13 de cuarto, de Pharma. Ojalá que sí. Lo único malo es que es 2 veces a la semana, pero bueno, 2 veces a la semana es mejor que una, ¿verdad? EFI. Ojalá que sí. Bloque 13. Creo que el cuarto ya lo dividen en A y B, o algo así. Sí, era A y B, pero creo que les doy a los dos. O sea, es una materia compartida con no importa qué especializante tenga. Tal cual. Y ojalá que sí, sería muy bueno, pero bueno, ahí más bien va a ser cuestión de sustitución. Lo único que sí, la buena noticia que recibí para mí ayer fue que sigo conservando mis 3 materias para el siguiente semestre. Eso es bueno. O sea, las materias que tengo ahorita, fisiopato, fisio y la otra fisiopato, las voy a seguir teniendo para el siguiente semestre. Hasta el momento. Eso no ha cambiado. Qué bien. Pero sí voy a preguntar sobre si esa materia de Pharma estaría disponible y les digo. Allá bloque 13. A ti yo voy a preguntar a ver si te encuentro la doctora Tania desocupada. Bueno, entonces continuando, los corticoides, ¿cuáles? Prednisona, dexametasona, metilprednisolona, beclometasona, todo lo que acaba en zona, son corticoides, son medicamentos hechos a base de cortisol, hidrocortisona, dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, beclometasona, todas esas que terminan en azona, son corticoides. ¿Para qué los damos normalmente los corticoides? Los corticoides, ustedes que vienen de explorar y de amar tanto a la gente con enfermedades autoinmunes, según nos explica Robbins, estos corticoides se dan para apaciguar al sistema inmune. Cosas o enfermedades como el lupus, como el Sjögren, como la artritis reumatoide, como el pénfigo,
generan un ataque autoinmune. Y los corticoides, ¿qué dijimos que le hacen al sistema inmune? Lo bajan, lo apaciguan, lo enlentecen. Entonces son personas que van a tener, por lo tanto, muchísimo uso de corticoides. Otro es los corticoides, las prednisonas, son medicamentos analgésicos. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos hablando de que van a bloquear la cascada de la coagulación, tú sabes que ante cualquier daño, ante cualquier situación inflamatoria, sin bloquear la fosfolipasa, no va a haber leucotrienos, no va a haber tromboxanos, pero tampoco va a haber prostaglandinas, no va a haber dolor, no va a haber inflamación, no va a haber hinchado, ni rojo, ni doloroso. Ok, perfecto, anotado. Entonces los corticoides se van a utilizar mucho tiempo, en especial a los abuelitos, Ok, ¿por qué los abuelitos? Porque son los que ya se les desgastaron las articulaciones, la rodilla, el codo, el hombro, la rechina y le duele las 24 horas. Y muchos de ellos toman corticoides. ¿Cuál es el problema? Exponen a su cuerpo a demasiado cortisol por mucho tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que eso va a traer el síndrome de Cushing, que entre otros síntomas va a traer la hipertensión. Ok, ahora, hablemos del síndrome de Cushing endógeno. Ok, endógeno. Bueno, ¿de dónde viene el cortisol? Si queremos buscar una causa endógena, ¿de dónde viene el cortisol? De la glándula suprarrenal. ¿A quién obedece esta? A la hipófisis. ¿Y esta a su vez a quién obedece? Al hipotálamo. Entonces busquemos por esos 3 niveles. ¿Qué te parece? Ok, anotado. Hablemos entonces de el síndrome de Cushing endógeno. Bueno, si le preguntamos a la fuente original, que es la suprarrenal, te va a decir, oye, profe, ¿qué? Yo suprarrenal voy a empezar a dar o a generar o a ejercer demasiado cortisol siempre y cuando me pasen una de estas 3 cosas. A ver, número 1, una hiperplasia. O sea que aumente mi tamaño, mi grosor, mi cantidad de células. 2, que me genere un adenoma, una bola que trabaje mucho. O 3, déjame adivinar, un carcinoma. Sí, lo mismo que cuando vimos aldosterona, ¿verdad? Sí, exactamente. A la glándula suprarrenal o la engruesas, o le sale una bola, o le sale un cáncer. El común denominador es que trabaja de más. Puede que la hiperplasia afecte más a la zona fascicular y es el cortisol el que va a dominar, o puede que agarre la zona glomerular y es la aldosterona la que chacha. Ok, anotado. Mismo asunto para los adenomas. Puede que te salgan y puede que trabajen específicamente con la hormona cortisol que con la aldosterona, ¿viste? Sí, ok. Quiere decir que a nivel de la hipófisis, un adenoma hipofisiario también sería un productor de ACTH, que es directamente la que está generando al cortisol endógeno. Sí, exactamente, un adenoma hipofisiario o un carcinoma. Ok, oye, ¿qué? Y hablando de el ACTH de hipofisiario, ¿eso también aplica con el paraneoplásico? De algún cáncer que esté en alguna parte del cuerpo, puede generar también el exceso de cortisol por exceso de su precursor. Ok. Oye, ¿qué? ¿Te acuerdas que habíamos dicho de los melanocitos y esta? Sí, ¿qué habíamos dicho? Bueno, para los que no se acuerden, otro de los síntomas que va a tener el síndrome de Cushing, aparte de lo hipertenso, aparte de las defensas bajas, es que se va a hiperpigmentar. Hiperpigmentación de la piel. O sea, se van a volver morenitos. Sí. De hecho, los Cushing, además de la hipertensión, además de las defensas bajas, empiezan a cambiar el color de su piel a un color de la piel más morenita. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando estábamos en la fisiología, la ACTH o adrenocórticotropina nos dijo, oye, profe, ¿qué? Dile a tus muchachines que yo soy propiciadora o soy materia prima de la POMC. ¿Qué es la POMC? La propiomelanocortina. ¿La qué? La propio o melanocortina. ¿Y esa qué es? Básicamente la materia prima para que los melanocitos estén pintando tu piel de morenito, o sea, para que se forme la melanina. Pues el pleito es que si tengo un síndrome de Cushing, si yo tengo un síndrome de Cushing que viene por adenoma hipofisiario, aparte de tener los síntomas que vamos a ir viendo ahorita que tiene síndrome de Cushing, aquí está una clave para que respondas el nacional. Van a estar morenitos. Ojo, te van a platicar en el nacional un caso clínico de un tipo con Cushing, y ahorita te voy a decir qué apariencia tiene. Pero te van a decir, entre esos síntomas, te van a decir y te van a agregar, tiene hiperpigmentación de la piel, cambió la coloración de su piel. Con eso que te digan,
ya te están y te van a preguntar en qué lado o de dónde viene el origen de su síndrome de Cushing, es hipofisiario. Porque luego te van a poner hiperplasia, adenoma, carcinoma suprarrenal. No. Si el pleito está aquí, no se pigmentan. Si el pleito está en la hipófisis, sí se pigmentan. ¿Por qué? Porque sería la hipófisis formando demasiada adrenocorticotropina, que estaría dando mucho cortisol, pero también estaría dando mucho esto. La glándula suprarrenal por sí sola no puede dar esto. La hipófisis sí la puede dar. Esa es la diferencia entre un Cushing que está morenito y un Cushing que se mantiene güerito. ¿Ok? ¿Eres por la mera hiperpigmentación? Sí, por la mera hiperpigmentación. Acuérdense de eso. Bien trucha, ¿eh? Venga, pues. Entonces, tendríamos entonces al paciente morenito. ¿Qué otra cosa? Mira, un punto muy importante de los Cushing es la apariencia que tienen. Ahorita te digo qué apariencia tienen, pero sobre todo, mira, el problema va a ser esto. Mucho cortisol igual a demasiada glucosa. O sea, uno de los parámetros estrella de un Cushing es la tendencia a la diabetes, la hiperglucemia. Por lo tanto, si tú tienes un abuelito que le duelen las rodillas por desgaste y aparte es diabético, no le vas a dar corticoides, ¿verdad? No. ¿Por qué? Le vas a quitar el dolor, pero le vas a trepar la glucosa. Santa madre. Sí, exactamente. ¿Te digo qué más tienen las personas con Cushing? No. ¿Qué más tienen? Osteoporosis. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué le van a hacer al hueso? Sacarlo, quitarle todo lo que tiene adentro, sacarle todo el relleno. Santa jodida madre, exactamente. Los pacientes con Cushing tienen osteoporosis, pero su apariencia principal viene con la redistribución de la grasa. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es, apunten porque voy a borrar un pedacito del pizarrón. ¿Qué almorzaste, Yamilet? ¡Nada! Ay, ¿por qué vienen en ayunas? ¿Qué afán? ¿Qué ganas de maltratarse? Entregar manuales, esa tradición que les dieron. Me gustaba para llevarla. Me gustaba llevarla. Pues sí, me imagino. Vaya, ¿tú qué almorzaste, Karen? Otra. ¿Por qué son tan integrales? ¿Por qué esas ganas de morirse? Necesito a alguien que tenga más sustancia. Tío, ¿qué almorzaste? ¡Ya basta! ¡Ay, Dios! Y leche de soya y germinado de trigo. Van a desaparecer, soja. Van a desaparecer. Kenia, ya sé que la Kenia. Si alguien almorzó algo humano, espero que sea Daphne. ¿Qué almorzaste? ¿Comidas qué? Huevos estrellados o qué? Papitas, ok, bueno, ya son más decente, Miguelito. ¿Qué afán de desaparecer? Ahora a ti te pregunto. Tú, Gabriel, ¿qué almorzaste? ¿Qué es esto? Es de las ovitrampas, de salud ambiental. ¿Las qué? Ovitrampas. Ovitrampas, ¿qué es eso? Son para atrapar. Bueno, bien, ¿qué almorzaste también? Bueno, más decente. Jonathan. Otro, en ayunas. ¿Eh? ¿Eres foráneo? ¿Y esos no comen o qué? No, sí, no, lo dan una vez. Pero cada vez que dinero dan. Ok, ¿qué almorzaste tú, Carlos? Un burrito, bien, eso ya suena más potable. ¿Burrito de qué? Es de arrachera y tiene... ¿Tú lo hiciste o los venden aquí cerca? ¿Neta? ¿Dónde? ¿Acá en psicología o acá en el EIE? ¿Psicología? ¿A qué altura para ir a comprarme uno luego? Pues ahí donde está, que parece bazar, hay una muchacha que tiene Por... justo en el pasillito de mí, lo que parece bazar que tiene una joyería y ahí. Sí. Ahí se pone una mañana. A ver si ahorita voy al canto. ¿De qué más tiene además de rachera? Lo más la tengo en contacto. Tiene chicharrón. de No, alambre, contacto no, pero más voy y pregunto. Es chicharrón, alambre, bistec, chorizo. A ver. Gracias, voy a ir. ¿Tú qué almorzaste, hijo? Huevo con jamón, frijoles y una quesadilla. Bien, eso ya suena más potable, qué bueno, agradable. ¿Y vos? Huevo con salchicha y mucho café. Bien, excelente. ¿Vos? Galletas, ¿verdad? Ya vimos por esta Magali ahí. No, eso era una. Pues me engañaron, dijeron que era un panel, yo no vi cara de todo. Ok, bueno, eso sí. ¿Qué almorzaron ustedes? No, dietético, ¿y tú?
Exacto, la glucogenosis y muy próximamente la gluconeogénesis. Bien, que viva la cetoacidosis. Al cabo, ¿quién no gusta estar un buen día en la mañana de miércoles con una acidosis de brecha aniónica alta? Siempre, es algo que se disfruta, casual. ¿Qué hay, tío? ¿Todo bien? Maravilloso, qué bueno. ¿Tienes alguna duda, alguna deuda? Entonces, si tengo diabetes, ¿no le doy un corticoide? No, porque le vas a trepar la glucosa ahí. Pero entonces, ¿qué le Buscas otro analgésico, otro disminuidor de la inflamación, otro disminuidor del dolor, como un antiinflamatorio, un esteroideo, como un naproxen, como un diclofenaco, como un sulindaco, como un ketorolaco, todo lo que no termine en zona, prednisona, dexametasona, todos esos no. Pero todo lo que termine, que sea un AINE común y corriente, hasta un mero paracetamol, sí se lo pueden dar. Claro, tendrán sus respectivos efectos adversos, pero al menos Cushing no van a tener. Ok, perfecto. Hablemos de la apariencia de un Cushing. El cortisol nos dice, mírame, profe, ¿qué? El problema con los Cushing en realidad es la redistribución de la grasa. La redistribución de la grasa y las consecuencias que este trae junto con. Bueno, si tú quieres ver a un Cushing, primero, van a tener una carita redondita. Le llaman facies de luna llena. Eso lo dicen los libros internacionales porque nunca jugaron la lotería mexicana. Si me preguntas a mí, ellos tienen la cara del sol de la lotería. Ok, entonces primero, facies de luna llena. Una facie o una cara redonda. Facie redonda. Tal cual. ¿Por qué? Bueno, porque como el cortisol dijo, yo puedo crear depósito de tejido graso, pero también lo puedo quitar de donde estaba. Entonces, ante una situación de hipercortisol, hay una inadecuada redistribución de grasa. La grasa se va a lugares donde no tiene que ser depositada, y uno de ellos son precisamente el tejido intermuscular de la zona de la grasita. O sea, empieza a depositarse grasa no requerida alrededor de los cigomáticos, alrededor de los periauriculares, alrededor de los peribucales, los bucinadores, los cuadrados del mentón, los triangulares del mentón y todos los que ya conocemos. Ahí se empieza a juntar demasiada grasa, dando esa apariencia de carita redondeada o facies de luna llena. Ok, otro punto, ¿qué? ¿Cuál es el problema? El exceso de cortisol en el hombre hace que haya pérdida de cabello. Hay pérdida de cabello. ¿Pero solo es en los hombres? También las mujeres. Pero bueno, casi siempre me gusta asustar más a los hombres. Ok, perfecto, anotado. Un punto de la mala distribución de la grasita es que se empieza a juntar en la parte alta de la espalda, en la parte superior dorsal, y les empieza a salir una joroba. Un exceso de depósito de grasas a la altura de C7, y todo lo que es la parte dorsal, empieza a haber una redistribución grasa y ellos tienen una jorobita, una jiba si se quiere, ¿ok? En el hombre empieza a haber una situación de crecimiento de la glándula mamaria, que se llama ginecomastia. Ginecomastia, ¿ok? También empiezan a perder pelo en pecho. El punto, los brazos, los hombros, el antebrazo empiezan a adelgazarle. O sea, están demasiado gruesos hacia el medio, pero demasiado flaquitos hacia la periferia. O sea, les salen los bracitos tipo Bob Esponja, súper chiquitos. Y tú dices, oye, pero ¿por qué se está llenando de grasa? ¿Por qué se está llenando de grasita? Y está consumiéndose sus brazos. Porque acuérdate, profe, que yo, como cortisol, ¿qué le hacía a las proteínas? Las consumo, las degrado, las desfragmento. Ok, anotado. Otro punto de los Cushing es que va a haber una redistribución de grasa también tendiendo hacia lo abdominal. O sea que va a tener un índice cintura-cadera muy pronunciado. De hecho, a estos pacientes dicen que tienen una obesidad que figura los de una manzana. Una obesidad centrípeta. Una obesidad, un acúmulo de grasa visceral. Toda la grasa, erróneamente por el cortisol, se redistribuye precisamente a los órganos intraabdominales. ¿Ok? El aumento, fíjate muy bien, el aumento de la grasa visceral hace que la piel se empiece a estirar, generándole aparición de estrías. Estrías que se pintan de moradito, se pintan de café más oscuro, que simulan, dicen que la apariencia de los cabellos de una medusa.
Esa que tenía los pelos, que tenía víboras en vez de cabello, esa personaje de la mitología griega, por cierto, que la mató el hermano Perseo, bien, asesinato entre hermanos, eso habla muy bien de ellos. Pues empiezan a generar, se llaman estrías violáceas en cabello de Medusa. ¿Por qué se generó la estría? La estría se genera por un hiperestiramiento de la piel muy rápido. Es lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes cuando están en la etapa del estirón. De repente se estiraron de un año a otro, midieron 1,30 m, de repente ya miden 1,80 m. Es obvio que les van a salir estrías, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué la coloración? Es decir, está bueno que salgan estrías, pero ¿por qué pintadas? Por esto, mira, sobre todo si es un Cushing que viene endógeno y hipoficiario. Ok, profe, perfecto, mande. Yo había leído en una servilleta que, o sea, era por, aparte del crecimiento, que era por, no me acuerdo qué. Una situación de hiperplasia de los queratinocitos de las células del estrato córneo de la piel por el exceso de cortisol que simula una hormona del crecimiento. No, que era, aparte, Bueno, esa es otra, por la destrucción de las fibras de colágeno, había visto. Por el mismo estiramiento. Hay un estiramiento excesivo, se separan o se empiezan no tanto a destruir, sino empiezan a romperse las uniones de las fibras de colágeno, y es precisamente lo que a nivel microscópico genera esas barrancones, esos hoyos, que precisamente nos llevarían a las estrías grasas. Bien, excelente. Otro punto muy importante de los Cushing es que van a tener la pérdida del vello púbico y van a tener una hipotrofia de la cuestión genital, tanto en hombres como en mujeres, pero más pronunciado en hombres, llevando la situación a una condición de esterilidad o infertilidad. Mismo asunto con la proteólisis, en cuanto a las patitas se refiere. Es decir, van a tener los piecitos, las piernas extremadamente muy flacas, precisamente por la destrucción, por la proteólisis, ¿ok? Agregamos entonces la osteoporosis, ¿ok? Anotado, osteoporosis, tenemos hiperglucemia, tenemos tendencia a la diabetes, tenemos tendencia a la hipertensión, ¿Qué otra cosa tendríamos con el problema del Cushing? La disminución de las defensas. Ese es un punto muy importante. Otro problema que te van a preguntar en el Cushing por el exceso de cortisol es un problema a nivel ocular que se llama así, mira. Glaucoma. El glaucoma es un problema ocular, es un problema de ojos y es un problema que te van a preguntar en los Cenevales y en los nacionales. A diferencia de cómo se escucha, no es un tumor, porque escuchamos el sufijo oma y decimos, hay una bola. No, el glaucoma se refiere básicamente a que hay un aumento en la presión del humor acuoso de la estructura interna del ojo. Sí, hay un aumento de la presión del humor acuoso en la cámara anterior del ojo. ¿Cómo es eso? Bueno, el problema entonces es que hay dos tipos de glaucoma, uno que se llama de ángulo abierto y otro que se llama de ángulo cerrado. ¿En qué consiste eso? Bueno, fíjate muy bien. Sin meternos tanto a la estructura del ojo, tenemos aquí lo que sería el globo o la esclerótica, tendríamos aquí la córnea y tendríamos hacia abajo otra vez la esclerótica. Estamos viendo el ojo, solamente la parte anterior, ¿ok? Tú sabes, y yo sé, que la estructura hacia adentro de este ojito está dividida en cámaras, las cuales son separadas por el disco, que es el iris, con su abertura interna, que es la pupila, la que se encarga de la miosis y la midriasis, ¿ok? Sabemos que del lado de atrás de esa estructura, se encuentra la membrana de zinc. Ok, la que habíamos visto cuando platicamos de la retinopatía diabética. Sí, y por supuesto su cristalino, que ahí no nos importa. Lo que nos interesa en este punto para tener la cuestión del glaucoma, cosa que es bien preguntada en el nacional porque a nadie le gusta leer oftalmo, no sé por qué, es la capa coroides. La coroides dice, oye, profe, ¿qué? Nosotros vamos a estar dando agua, nosotros vamos a estar ofreciendo líquido. Ese líquido de ultrafiltrado va a pasar a la cámara posterior. ¿Qué es la cámara posterior? El espacio que hay entre el iris y la membrana de zinc. Y a través de la pupila va a pasar a la cámara anterior, que es el espacio entre la córnea y el mismo disco. ¿Ok? Ahí va a pasar el agua. Otra vez. El agua entonces, el agua del humor acuoso,
el agua del humor acuoso entra por el lado de atrás o cámara posterior. A través de la abertura del iris pasa a la cámara anterior o cámara de adelante y luego se va hacia las orillas, donde se encuentra un drenaje especializado que se llama conducto de Schlemm. Sí, se llama conducto de Schlemm. O sea, una abertura venosa que dirigiría ese líquido hacia el drenaje venoso propiamente dicho, a través de un pequeño orificio muy fino que se llama conducto, profe. Anémicos plumones tienes, ok. Se llama conducto de Schlemm. ¿La basura? Ok. Entonces, el conducto de Schlemm, o el conducto de Schlemm, es donde se va a drenar toda esa agua. Normalmente entonces siempre tiene que haber discurriendo agua de la cámara posterior, que está entre el iris y la membrana de zinc, y tiene que pasar a la cámara anterior, entre la córnea y el iris, y luego ir a drenarse. Sí, exactamente. ¿Cuál es el problema entonces? El problema entonces con los Cushing, el problema con los Cushing es, hay muchas teorías. Una sostiene, o la más importante sostiene, que el síndrome de Cushing va a generar dos problemas. Uno, que a este líquido empiecen a pasar proteínas y que a ese líquido empiece a pasar glucosa. El problema que deje pasar proteínas y glucosa a este punto es que esas moléculas pueden llegar y taponear el conducto de Schlemm. ¿Cuál es el pleito? Que el agua sí está entrando para refrescar y lavar el lente, pero no se está drenando, aumentando la presión en la cámara anterior del globo ocular y, de no ser corregida a la larga, esa presión se va a esparcir a todo el globo, perturbando principalmente a la retina y a su nervio óptico que lleva en chisme a la zona occipital. Una de las principales causas de ceguera, por cierto, es el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Otra vez, es el exceso de líquido en la cámara anterior que no puede ser drenado. Hay muchas causas de eso y una de las más importantes es el exceso de cortisol por la filtración, por así decirlo, de proteínas y glucosa que obstruirían el conducto drenador de Schlemm, dejando gran cantidad de agua ahí que luego traspola a una hiperpresión o a una hipertensión en el globo ocular que terminará dañando el nervio óptico y llevándonos a la ceguera. Hay otra variación del glaucoma que se llama de ángulo cerrado, en los cuales nacieron con el conducto de Schlemm estrecho. O sea, meramente se formó más angostito. Vale. No era eso. Ok. Entonces, cuando traten el tema de, cuando estén en cirugía, los que agarraron especializantes de cirugía, fresas, van a ver una subdivisión que es la oftalmología. Y hay dos tipos de glaucoma, ángulo abierto y ángulo cerrado. El del ángulo cerrado básicamente es, yo nací con un conducto de Schlemm angostito, chiquito, tal cual que no drena bien. Y el del ángulo abierto es, sí estaba drenando toda la vida, pero algo pasó que generó una obstrucción. ¿Ok? Y un factor de riesgo para eso es ser síndrome de Cushing, ser hipertenso, ser diabético. ¿Ok? Entonces no es una masa en el ojo, no es un tumor en el ojo, no. Es meramente el aumento de la presión intraocular en la cámara anterior del humor acuoso por una obstrucción del drenaje venoso de plasma, si se quiere, del conducto de Schlemm. ¿Ok? Perfecto, anotado. ¿Dudas? Bien, chavalos míos, excelente. ¿A quiénes de aquí son transferidos? Bueno, tú, pero ¿quién más? Sí, ¿quién de aquí pertenece a otro maestro y está entrando conmigo? Yo sé que ustedes dos, ustedes dos, tú, Os, ¿quién más? ¿Solo ustedes? Ok, luego pregunten a sus respectivos propietarios, pregunten cuándo van a subir calificaciones. Porque ya les está diciendo a los muchachos, a sus compañeros antes de que llegáramos a las clases, que ya nos abrieron el sistema para poner calificaciones, tal cual. O sea que si a mí me pega la loquera, mañana amanecen ya con sus 100 en el CIAU. Pero bueno, todavía no. Hasta el 6, para obligarlos a venir. Ya los conozco. Les pongo 100 mañana y nomás llega mañana Brian y Tomás. Ahí. ¿Y los demás? ¿No? ¿Ya no vinieron? Mira qué ojetes piojosos. Pero bueno, no conociera yo a mi barrio, no conocía yo a mi gente. Pero bueno, pregúntenle a sus maestros porque muchos de ellos siempre se corre el mismo rumor. Oye, ¿sabías que el semestre va a acabar antes? No acaba antes, se acaba el 6 de diciembre, tal cual. Que esas mentiras ciertos profes las pongan para no venir una semana antes, otro rollo. Pero no,
pregunten a sus respectivos propietarios cuándo van a subir calificaciones. Para yo mandarles, en el caso de Jessica Becerra, le pides de nuevo su teléfono para llamarle. Y en el caso de Yusef, pues igual mandarle el correo. Pero sí pregúntenle bien cuándo es la fecha para que suba calificaciones, para que, mírenme, para que hagamos el examen y la evaluación antes de eso y ya mandarle su calificación para que ya se la suban cuando ellos suban calificaciones, ¿vale? Bien, excelente. Nada más ustedes tres entonces son refugiados. ¿Nadie más aquí había? No, ¿ah? De aquel lado, Eino Hitchberg. Ya nomás es oyente. Sí. Ok. Entonces, vayan haciendo eso, pues. Para el resto, que son hijos míos natuchas, el 6, ¿qué día cae? 6 de diciembre, sábado. Entonces, sí. Entonces el viernes 5 ya amanecemos con las calificaciones ya subidas. Ese día haríamos el examen, ya saben que como por mero protocolo, para tener algo que entregar. Y listo, porque estamos como a 15 días ya básicamente de que se acabe el rollo del semestre. Bien, excelente. En cuanto al resto de los parámetros de calificación, pues saben que lo tienen. Ese día, bueno, voy a imprimir 2 listas. Concejal, te voy a pedir de favor, por favor, que cuentes cuántas clases tuvimos desde agosto para acá. O sea, te vayas a agosto 6, 11 de agosto que empezamos, pues vete miércoles, lunes, viernes, miércoles, lunes, viernes y ya me digas. ¿A las que no venimos o También incluyes las que no venimos. Sí, también incluyes, porque ese día necesito ver cuántas líneas de puntitos van a ayudarme a llenar. Porque como lo habrán notado, creo que nomás nombré lista una vez en este salón y luego perdí el interés. Creo que sí, o sea, no sé, hubo un grupo en el que ni nombré lista, pero sí para llenar la lista de asistencias, porque todos tienen sus asistencias. En cuanto al otro parámetro de lo de participación y todo ese rollo, los 30, pues lo tienen, no hay problema. Y el examen. Sí, otro punto también muy importante. No creo que se requiera, no creo que se pida, pero de todas formas, vayan haciéndolo en un fin de semana que no tengan nada que hacer. Tómenle fotos a sus apuntes de sus cuadernos o de sus tablets. Esa va a ser la evidencia que voy a entregar también en una USB. Es decir, todos los apuntes que tenemos desde agosto, bueno, y ahora que traen estas cositas, pues va a ser más fácil. Pero si es de cuaderno, le toman fotos a los apuntes y me los ponen ya sea en una hoja de Word, en PowerPoint, en donde quieran. Me lo ponen todas sus fotos en un archivo con su nombre y eso se los pasan al concejal y al final me das una USB con las carpetas de todos, con los archivos de sus fotos, de sus apuntes, y esa va a ser la evidencia, digamos, que vamos a poner de aprendizaje. Eso y el examen protocolario que la siguiente semana en la FIL, la siguiente semana, entonces, horas. Te voy a mandar por vía del WhatsApp, hijo. Te voy a mandar por vía del WhatsApp el calendario. Aquí está. Nos queda esta semana, la que sigue y la que sigue. Ok, a finales de la siguiente semana entonces, hijo, te voy a pasar el examen para que se los pases a tus compañeros. Lo estudien, lo lean, lo vean y lo pongan. A ver, anuncio, dice, de Fisiopato, dice. ¿Alguien ya pudo entrar a la reunión? ¿Cuál reunión? El informe del maestro, del rector. Ok, no, pues no. ¿Mande? Bueno, no sé si el rollo académico, pero creo que sí hoy. ¿Hoy es 19? Sí, pues sí, hoy es. ¿Simulación va a haber otra vez? No creo, no me han dicho nada. De hecho, cancelaron los laboratorios de fisio. La semana pasada tuvimos impresión. Sí. ¿Y no fuimos? Es que nos mandaron la pre, pero no dijeron cuándo. ¿Nos mandaron por ahí? Sí. Dice Gabriel, Yo creo que entonces no fuimos. Sí, yo creo. Por eso ¿En serio? no me pregunté. Uy, pues ya no fuimos. Y no me han dicho nada. Pues que tampoco avisan, o sea, ¿qué quieren? Pues sí, ¿cómo está eso? Porque nunca lo he entendido. ¿A quién le deben de avisar? ¿A ustedes o a mí? ¿A mí? Yo me meto al correo, es institucional y nomás nunca me avisan y no sé. ¿Cómo se supone que me avisarían? No, pues bonita cosa. Pues mira, para no errar, en teoría les tocaría los viernes, ¿no? Pues luego date una vuelta mañana acá con este cuate que habla así
Y dile, pregúntale si nos toca esta semana y venimos. No, pues no voy a ir ya. Ay. Mejor clase. Digo, pues sí, está mejor, es mejor la clase, pero de todos modos no sé. Del Pablo de todo el ya. A los de fisiología se cancelaron los laboratorios de fisiología hasta el siguiente semestre, pero no sé si eso aplique con los de simulación. Además se supone, dice que es que estaban en reparaciones. Pues, van a reparar. una cosa y luego hacen otra. Pues sí. Ya. Ay, bueno, pues no lo sé. Ya veremos. No, pero yo pregunto, ya. Ay, ¿Qué me dicen? sí, nos dices, porfa. Ya, para estar al corriente. Digo, no pasa nada si no vamos ni nada, pero de todos modos sí, pues al menos saber, ¿verdad? No vaya a pasar. Digo, aquí ya casi no pasa, pero antes nos sucedía mucho en el semestre pasado de DAOS, que estábamos robando salones y nos tocaba laboratorio y nosotros ahí metidos, ¿no? De hecho, la primera vez cuando yo era sustituto no sabía eso de los laboratorios y resulta que estaba ilegalmente en el 307. Llegó un señor y dijo, es que a mí me toca, y resulta que yo dije, déjalo, lo maltrato, y resulta que era el jefe de división de fisiología el que maltraté. Y yo, no, aquí nos toca, maestro, aquí nos toca, aquí es la clase de fisiología, igual, luego vaya, busque, pregunte bien. Resulta que era el jefe, el doctor Daniel, y yo, Siempre tengo esa suerte. Cuando estoy hablando mal de alguien, esa persona o está atrás de mí o está enfrente de mí, que es peor. Pero bueno, en fin. Deudas, niños míos. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Pues si todo sale bien, entonces nos vemos el viernes. Como odio los puentes. Que nomás te descuadran. Yo siento que es lunes. Pero bueno, en fin, el viernes entonces. Para las recomendaciones de la semana, terminamos viendo lo de Cushing y vemos un poquito de lo que sería la insuficiencia hepática. Sea lo que sea que nos joda el hígado. Ok, anotado. Y voy a preguntar eso de lo de Pharma, te digo. De cuarto semestre, pues. A ver qué tal. Sí, voy a ver qué tal. O de todos, ¿no? De hecho estoy pensando, voy a preguntar también hoy si hay materias en la tarde. Yo creo que sí, ¿no? Voy a preguntar.